Está también con nosotros Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, es fundador y director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, un think tank independiente sin ánimo de lucro, especializado en políticas de movilidad humana con sede en Chile. Y por último también está Jesús Aguais, presidente de la Organización Internacional A4AIDS. Es un innovador social de impacto y defensor de poblaciones vulnerables, reconocido a nivel mundial, especialmente de personas migrantes, refugiadas y viviendo con VIH. Es el fundador y presidente de A4AIDS y A4Life. Y bueno, antes de iniciar, pues pido nuevamente si les podemos recibir con un caluroso aplauso para iniciar este conversatorio. Bueno, y lo que queremos hacer en este diálogo, por un lado, es explorar desde cada uno de los sectores, si ustedes se dan cuenta, divididos entre representantes de gobiernos locales, también a nivel federal, y a su vez organizaciones de la sociedad civil y una organización internacional. Por un lado, tenemos tres objetivos: explorar cuáles son los desafíos y oportunidades desde cada uno de sus sectores, analizar los principales obstáculos y retos que enfrentan las ciudades para integrar a las poblaciones migrantes. Asimismo, queremos reflexionar sobre las buenas prácticas que desde cada uno de sus países también y de sus sectores han visto que funcionan, que se pueden replicar. Y por último, nos gustaría también tener propuestas para el futuro. En ese sentido, pues me gustaría iniciar primero con Verónica Sudar. Y bueno, yo tengo una pregunta, si les parece, si tienen 3 minutos para poder contestar. Y bueno, iniciaremos así una ronda de conversación. Y la primera pregunta para Verónica sería la siguiente: desde tu perspectiva, en el municipio de Córdoba, Argentina, ¿qué estrategias han resultado efectivas para promover la inserción e integración socioeconómica de personas migrantes? Así es, bueno, apoyar con el micrófono. Hola. En cuanto a la pregunta, el gobierno de Córdoba, el municipio, por medio del CAPEM, que es el Centro de Atención y Acompañamiento de Personas Migrantes y Refugiadas, algo principal que nos pasa cuando estamos en gestiones nuevas, primero es mirarnos para adentro, conocer quiénes son los aliados internos en el mismo municipio. Sabemos que desde el lugar donde cada uno está solo no puede hacer las cosas, entonces es poder hacer esa conexión con el sector de empleo del municipio, el sector de salud, el sector del club de emprendedores. Entonces primero es mirarnos para adentro, poder hacer alianzas y en relación a eso ver qué se puede hacer en cuanto a la inserción al migrante a lo laboral. Hemos hecho distintas cosas con el sector de empleo, el sector del club de emprendedores también, y siempre también apoyados con organismos internacionales. En su momento con ACNUR, con OIM tenemos 2 proyectos, con OIT también, todos relacionados con inserción laboral, ya sea al migrante como emprendedor o al migrante también que quiere conseguir un trabajo fijo. También estamos en Ayoca, en el grupo de la aceleradora, donde también tenemos un proyecto que ayuda a esa inserción laboral. No es fácil porque los gobiernos generalmente lo que carecen es de recursos económicos, entonces hay que usar también la creatividad, la gestión y también alianzas para afuera con organismos y organizaciones locales.
Córdoba la ADEC, que es la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que congrega a las cámaras empresariales. Entonces, es también ahí mirar qué se puede hacer desde el sector privado en conjunto con el municipio y con la base de la bolsa de trabajo que tenemos desde CAPEM, y es unir. Es importante conocer todos los sectores que trabajan la migración, es importante conocer quiénes están brindando empleo para hacer ese contacto. Es importante sumarnos a todos los proyectos que los organismos internacionales nos proponen. Nosotros decimos siempre que sí. Tenemos en este momento 4 proyectos en relación a la inserción laboral. Y bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Verónica. Ahora, yendo a Ciudad de México también, me gustaría preguntarle a Temístocles Villanueva, si pueden compartir el micrófono. En este caso, ¿cómo está cambiando el fenómeno migratorio en México con el aumento de población retornada y cómo están respondiendo también los gobiernos locales? Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Reciban un saludo de parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Nos honra realmente que la sede de este año del festival sea la Ciudad de México. Aprovechando la pregunta, creemos que en la Ciudad de México están ocurriendo muchas cosas en el tema migratorio, particularmente desde el cierre del CBP One. La Ciudad de México se ha convertido el día de hoy en una ciudad de destino de la población migrante y pues eso ha llegado a cambiar realmente todo. Nosotros formamos parte de una nueva área del gobierno de la Ciudad de México que nació formalmente el pasado 16 de marzo de este año y que justamente entiende que las ciudades y los gobiernos locales deben de ser protagonistas en la atención a la movilidad humana. En nuestro país, claramente la política migratoria es decidida desde el gobierno federal, desde la Unidad de Política Migratoria. El Instituto Nacional de Migración juega un papel fundamental en garantizar la soberanía del país y la atención a las personas que buscan un proceso de regularización. Pero los gobiernos locales no nos podemos quedar atrás. En primer lugar, porque tenemos un mandato constitucional. La Ciudad de México tiene una constitución, seguramente quienes vienen de fuera recordarán que antes nos llamábamos Distrito Federal y hoy somos Ciudad de México. Y no solo fue un cambio de nombre, sino también un cambio en el marco jurídico local. Ahora tenemos una constitución que determina que los derechos reconocidos en la misma son derechos de las poblaciones que residen en la Ciudad de México, pero también de las poblaciones que transitan por la Ciudad de México. La Constitución de la ciudad dice que somos una ciudad hospitalaria y solidaria con las personas en contexto de movilidad y además tenemos una ley muy particular para el tema de la movilidad humana, que es la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana. Es una ley que existe desde el año 2012 y que marca cuáles son las obligaciones del gobierno local con toda esta población. Nos enfrentamos entonces a la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos, el cierre del tránsito regular por la frontera norte y entonces la indefinición de una gran cantidad de personas de qué hacer con su vida cuando estaban en nuestro país esperando su cita de CBP One para transitar de forma regular. Ha cambiado el fenómeno, la movilidad humana cambia todo el tiempo, pero cuando llegamos en marzo, pues la principal preocupación que teníamos era la existencia de campamentos, de asentamientos irregulares en la vía pública. No había una visión del gobierno de la ciudad en contra de ocupar el espacio público, sino lo que representaba, los riesgos para la población que ocupaba esos campamentos, la conflictividad social con las poblaciones de acogida y cómo el crimen organizado estaba además tratando de cooptar a las personas que vivían en estos espacios. Así fue como decidimos habilitar nuevos albergues y ampliar la capacidad de los existentes, pero bajo un enfoque de derechos, dignificando esos espacios y entendiendo además que quien tiene un deseo por quedarse a vivir en nuestra ciudad
pasan por un proceso muy distinto a quien ha tomado la decisión de regresar a su país de origen. Hoy el cálculo que tenemos desde el gobierno de la ciudad es que el 60% de la población que esperaba su cita de CDP-1 desea regresar a su país de origen, pero el 40% desea quedarse. Y el 40% es una gran población a la que debemos de incorporar en el desarrollo económico, social, político, cultural de la Ciudad de México. Ese es el día de hoy nuestro principal reto y es la política pública que estamos desarrollando. Gracias. Muchas gracias. Y ahora en este intercambio de experiencias, me gustaría preguntarle a Andrés, desde el contexto de Bogotá, si nos pudieras comentar cuáles son también los principales desafíos que Bogotá ha encontrado al implementar su política pública migratoria. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer compartir este escenario con representantes de las ciudades que han sido huéspedes, anfitriones de Hola América, Córdoba, Santiago y ahora México, que toma la posta que entregamos de Bogotá, siempre siguiendo el modelo de cada evento va mejorando, con envidia, toca decirlo. Pero el punto, más allá de los desafíos, que termina siendo es revisar, hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que está pasando en el mundo sobre el tema migratorio. Más allá de las decisiones políticas que todos sabemos que se han tomado desde unos países que han sido líderes en manejos de recursos, tenemos que tener claro que hoy el tema migratorio tiene que estar girando hacia nuevas formas de asumirlo. Y eso es una de las donde las ciudades, y es desde la camiseta que me pongo como representante de la ciudad de Bogotá, del alcalde Carlos Fernando Roldán, es entender que siempre hemos tenido en cuenta la migración como un fenómeno de fronteras. Y esto termina siendo la discusión de fronteras. Pero donde se generan los encuentros, donde se genera empezar la vida en las ciudades, por lo cual son las ciudades donde se están dando las respuestas, donde cada vez se habla de las desventajas de las migraciones, los líderes políticos que aupan este tipo de discursos no están hablando de los temas del paso de fronteras, están hablando de los temas de integración, por lo cual este es un tema central en el que se tiene que abordar. Y ahí es donde estoy planteando el desafío. Y esto sale de un trabajo que hicimos en algún momento pensando en temas de integración y de narrativas que trabajamos con Paula Rociasco del Banco Mundial, y es una frase que sintetizaba todo, y es que la migración no es el relato de los migrantes, como siempre hemos acostumbrado. La migración es una historia de encuentros, y el encuentro está en las ciudades. Y desde esa perspectiva Bogotá lo ha asumido, y desde esa perspectiva uno empieza a revisar cómo están esos temas. Bogotá, al igual que toda Latinoamérica, es una ciudad que se ha formado a través de migraciones. En Colombia, principalmente internas, no voy a entrar en esos detalles. Pero aquí lo que es entender que el tema migratorio, con el nombre migratorio, se da en Bogotá principalmente por una diáspora venezolana, una coyuntura que no se esperaba. Y todos sabemos la historia de Bogotá, donde está ubicada, y tenemos hoy en día en cifras unos 800.000 solo venezolanos, lo cual representa más del 8%, 9% de la población total de la ciudad. Y ahí es donde estamos mirando dónde está el tema. Hoy, después de haber pasado un tránsito difícil en una emergencia humanitaria entre los años 2017 y 2022, ya Bogotá está en otra etapa. Pero en este caso sí tenemos muchos aprendizajes y sobre todo muchos desafíos. Entonces, por ejemplo, quiero iniciar primero sobre la sostenibilidad de las medidas que se vayan a tomar. Uno de los grandes aprendizajes fue encontrar sitios específicos para atención y orientación que le den una guía a los migrantes de cómo vivir y cómo convivir en las ciudades. En Bogotá tuvimos un modelo que aquí está una de las creadoras, creo que está en otro palo, Natalia Durán, de las creadoras del modelo, está en este proceso, se llama Centros Intégrate, maravilloso. Yo voy por todo el mundo mostrando
si va una víctima a cualquier servicio de la ciudadanía, llámese deporte y recreación, llámese salud, el funcionario de servicios de las personas de servicio a la ciudadanía saben que son una población que necesita atención, pero al mismo tiempo saben que automáticamente hay unas cosas especiales. Cuando llega esta administración nos encontramos en Bogotá que con migrantes internacionales, refugiados, la gente sabe que son personas que necesitan algún tipo de atención especial, pero no tienen apropiado que los campos. Y eso significa que eso también pasa con el sector privado. Ya cuando vamos a servicios financieros, saben, ay, sí, los migrantes necesitan algo, pero ¿qué hacer con ellos? No sé. Y ahí es donde hay un trabajo mucho más fuerte, además de evitar y contener los discursos claramente discriminatorios, no quiero usar otra palabra para no ser injusto en otros momentos, discriminatorios, que son una lucha que es muy complicada, pero necesitamos diferentes dinámicas de cómo vender una idea de que la diversidad es uno de los temas más importantes que nutren a nuestras ciudades. Las ciudades son puntos de encuentro y al final eso es uno de los grandes valores. Tercero es el fortalecimiento institucional. Desde las ciudades tenemos una gran dificultad en los modelos centralistas como es Colombia, y es que muchas veces el manejo de datos centralizados en la identificación de personas no depende de en este caso, las cédulas de ciudadanía, los documentos de identificación no son territoriales, no son de autoridades locales, ni mucho menos los datos de extranjeros. Y solamente para hacer una verdadera planeación de políticas públicas, cómo manejar esos datos o cómo construir esos datos de los mismos servicios se vuelve algo importante. Y eso va desde aprender que, caso que hoy sucede en Colombia, tenemos los datos de extranjeros en las secretarías, Secretaría de Cultura, todos los servicios que presta para teatro, pero no preguntamos nacionalidad. En el formulario, donde se recoge información, ya con eso tenemos un problema con idioma, por ejemplo, por nacionalidad. Cómo desarrollar las habilidades en fortalecimiento institucional termina siendo importante como incluir el importe migratorio. La última reflexión es reconocer que las migraciones traen tensiones. Sabemos, hablar de las dificultades que traen las migraciones no es políticamente atractivo, y menos en un escenario donde somos los convencidos de los convencidos. Acá todos sabemos, estamos acá es porque sabemos que la migración es una oportunidad, pero trae tensiones. Y la habilidad y lo que utilizan muchos de los políticos que están desde la otra orilla, líderes sociales políticos, se basa en las tensiones que realmente existen. Aquí es donde está nuestra capacidad desde la política pública de promover verdaderos ciclos de integración. Eso estará mucho más expuesto en temas en los momentos de emergencia humanitaria, donde todo se ve mucho más visible. Pero aquí es donde, si no sabemos crear mecanismos para que haya una mejor convivencia en diferentes barrios, vamos a construir retos. Y ahí ese es un desafío, no es un problema, como lo queremos ver, que ahí está la responsabilidad de las autoridades. Por eso las migraciones son procesos, y hay que entender las ciudades, lo que está sucediendo en esas ciudades como un proceso. Si uno se queda simplemente en las soluciones coyunturales,
humana, que tiene que ver también con algo que dijo Andrés respecto de cuando nos juntamos a hablar entre las personas que están convencidas, algo que también dijo Paula Rosiasco en el bloque anterior, de que no podemos no abordar los miedos y las tensiones que se producen en torno al debate de la migración, porque si dejamos ese espacio y esos temores y esas tensiones y esas cosas que creemos que pueden ser opiniones incorrectas o discriminatorias para que sean explotadas por quienes están o en contra de la migración o con una mirada más extremista en torno a la respuesta que tienen que tener los estados, vamos a dejar que sean esos sectores los que exploten eso. Entonces, tenemos que buscar que estos espacios nos permitan después ampliar los círculos en que conversamos de migración, y también tenemos que salir de la zona de confort, que es hablar de migración en el marco solamente de los derechos humanos, solamente de la integración social, solamente de la migración como oportunidad, y hacernos cargo de cuestiones que son muy incómodas y difíciles para nosotros, como es hablar de cuánta verdad hay entre migración y criminalidad, dónde están los riesgos en eso, qué consecuencias negativas puede tener la migración en el mercado laboral, qué tensiones se producen en la convivencia cuando se produce migración, sobre todo en poco tiempo y en lugares concentrados, que no nos gusta hablar de eso, porque es peligroso si es que lo llevamos a los prejuicios y a los juicios que no están basados en evidencia, pero hay que hacerse cargo de esos temas, y políticas públicas serias y responsables y que tengan viabilidad política, porque al final del día las autoridades necesitan votos, no pueden impulsar sus programas solamente con buenas intenciones y con valores. Las buenas políticas públicas y las buenas propuestas tienen que permitir viabilidad política para que las autoridades puedan empujar agendas que sean de integración, y que efectivamente cuando hablamos de la migración como oportunidad no es un eslogan que viene de nuestras buenas intenciones, sino que es un objetivo y una oportunidad que se basa en evidencia, pero que también somos capaces de transferirlo a un espacio en que le pueda hacer sentido a las personas que no piensan igual que nosotros. Y lo último, nosotros en Chile hicimos un esfuerzo que fue convocar a centros de pensamiento de distintas orientaciones políticas, de izquierda, de derecha, de centro, algunos independientes, otros vinculados a partidos políticos. Trabajamos un año para ponernos de acuerdo en propuestas de consenso en materia de política migratoria. Nadie quedó totalmente contento con las propuestas porque hubo que ceder y conversar muchísimo, pero permitió, por un lado, entender cuál era la racionalidad de la persona que tengo al frente o al lado que no piensa como yo, y encontrar puntos en que pudimos ponernos de acuerdo. En la mayoría de las cosas estábamos de acuerdo desde el comienzo, algo que no pensábamos. Y hubo varias cosas que no estábamos de acuerdo y logramos trabajarlas y ponernos de acuerdo. Y hubo otras en que no nos pusimos de acuerdo, pero fueron las menos. Y eso se lo presentamos a las distintas candidaturas presidenciales de distintos sectores políticos, mostrando que es posible, si es que nos tomamos en serio la conversación, ponernos de acuerdo en una agenda que integre las visiones, las preocupaciones y las oportunidades, y por supuesto que es de un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, pero que no es suficiente si queremos que le haga sentido a la ciudadanía en general. Muchas gracias, Juan Carlos. Discúlpame, Juan Pablo. Y ahora, continuando también en esta cuestión del contexto internacional y más bien instituciones de la sociedad civil, Jesús Aguad, me gustaría conocer tu perspectiva, teniendo tantos años de experiencia en la sociedad civil, ¿cuáles consideras que son pues, los principales retos o las brechas que persisten entre las políticas públicas y las necesidades reales de las comunidades migrantes? Muy buena tu pregunta. Bueno, el primer reto es la sostenibilidad de políticas públicas en un mundo polarizado.
Pero Sudamérica vio por los últimos casi 10 años una migración forzada sur-sur que se llegó a normalizar, donde el migrante venezolano que salía caminando, que se le denominó caminante, se convirtió en parte del paisaje de Sudamérica. Lo que generó esta migración, lo que he descubierto en este trabajo, es que hay muchos temas que no se están discutiendo. Primero, es la migración forzada. Otra, la pobreza que está caminando en los países sudamericanos, la fobia a la pobreza. Poder entender que aquel migrante que está forzado a salir de su país viene con una cantidad de traumas. Entendiendo que Latinoamérica, ni Colombia, o sea, yo admiro lo que ha hecho la región. Colombia es un ejemplo del mundo, que ningún país podía estar preparado para tener una migración tan grande, que creo que son más de 2 millones de venezolanos o más. 3 en Colombia lograron hacer lo que más podían, y es uno de los pocos países latinoamericanos que no le pide visa a los venezolanos, siendo frontera. Pero en estos foros, y trabajando con gobiernos, así que me siento aquí el outlier, en términos de políticas públicas y intenciones, es importante. El trabajo coordinado con sociedad civil es aún más importante, porque la sociedad civil es la que termina siendo la permanencia del trabajo de estas políticas públicas, que podemos tenerle continuidad a pesar de que hay un cambio de gobierno. Lo que estamos viendo de nuevo en los Estados Unidos, que es literalmente persecución, algo nunca visto, un modelo de persecución al migrante cruel e inhumano, donde se llegaba a normalizar el manejo de la narrativa. En el 2016, en los Estados Unidos, el migrante violador y criminal era mexicano. Así fue que comenzó la campaña de este señor que tenemos de presidente de los Estados Unidos. En esta 2.0, el migrante que se convirtió en la cara de la criminalidad de los migrantes fue el venezolano, donde la narrativa del venezolano hizo hasta luchas dentro de la misma nacionalidad, donde el migrante, que lo vimos en las elecciones de los Estados Unidos, migrantes votaron en contra de migrantes, porque estamos viviendo en un mundo que es controlado por las redes sociales. La migración masiva en los últimos 4 años, o la migración que fue protagonizada en Sudamérica por los venezolanos, es la primera migración masiva que estuvo bajo el lente de las redes sociales, donde lo que se pasa en las redes sociales tiene cualquier interpretación. Y esos son puntos importantes que tenemos que traer para el desarrollo de una política pública. ¿Cómo traducimos lo que está sucediendo y cómo entendemos las necesidades migratorias de esta población masiva que ha sido forzada a salir de su país? Así que nosotros vivimos un reto constante, trabajando con los gobiernos o haciendo planes de contingencia. Para decirles lo que estamos viendo en Nueva York, la red de organizaciones que trabajan con migrantes, tenemos ahora planes de contingencia. ¿Qué va a pasar cuando nos llegue la Guardia Nacional a Nueva York? ¿Qué va a pasar cuando nos allanen? ¿Qué va a pasar cuando entren a nuestros programas y se quieran llevar a todos nuestros beneficiarios o a los empleados? Entonces, como estos temas son tan vivos, yo creo que lo más importante es mantener el diálogo. Es hablar, y se habló aquí, hay cosas incómodas, pero podemos hablar de lo incómodo desde la coherencia y la neutralidad. La neutralidad no del punto de vista, sino poder entender que mientras más conozcamos la necesidad del migrante, cuáles son esos retos que está viviendo, cuáles son esas amenazas que la
incluyendo los que vienen de México a los Estados Unidos. Es personas que viven en los Estados Unidos como que si están en Latinoamérica porque no pueden regresar. Mientras más nos entendamos, más vamos a poder generar políticas públicas que podamos modificar y que podamos proyectar con este mundo polarizado cómo podemos, utilizando sociedad civil, que podamos tener continuidad cuando estas nuevas políticas de ultraderecha antimigratoria están apoderándose de cada vez más gobiernos. Muchas gracias. Ya se ha hablado aquí de cambios de administración, de gobierno, coyunturas. En ese sentido, me gustaría regresar con Verónica respecto justo a esto, ¿no? A cambios en legislaciones locales. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido el impacto de los cambios recientes en la legislación migratoria argentina, en las políticas locales de inclusión? Bueno, a fin de mayo de este año se aprobó el DNU 366 que modifica la ley migratoria 25.871, que es una ley ejemplo, abarcativa, ejemplo para la región, y se aprueba por medio de un DNU de necesidad y urgencia. Los que estamos trabajando en las migraciones no consideramos y no vemos esa necesidad de urgencia para esta modificación de esta ley migratoria que reduce los derechos de los migrantes. No existe mayor cantidad de migrantes que estén llegando a la Argentina, tampoco se está colapsando los sistemas de salud, ya sea municipales o provinciales, tampoco las universidades están recibiendo o han recibido una mayor cantidad de estudiantes que estén haciendo colapsar las universidades. Este DNU es una forma de restringir derechos ganados. Esta ley migratoria 25.871 se aprobó en el año 2003, llevó varios meses de tratarla, se invitó a distintas áreas, distintos sectores, desde los gobiernos, las universidades, los sindicatos, la iglesia, el mismo Papa Francisco cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires participó. En esta ley también participaron organismos de las comunidades migrantes, que eran fundamentales. Se aprobó por unanimidad. Entonces, que este año vengan a hacer este cambio, los que estamos trabajando en temas de migraciones, no le veríamos el sentido, porque si hubiera algún porcentaje de aumento de población migrante en los sistemas carcelarios, que tampoco lo hay, cada vez el porcentaje es menor, se tendría que haber llamado a un debate de todas las áreas, de todos los que estamos involucrados, y eso no pasó ni por diputados, no pasó por senadores. Cuando, me parece que era Dormi, el secretario de prensa, anunciaba todos los cambios de esta ley, anunciaba cosas que ya estaban en la ley. Entonces, para la sociedad argentina, que es bastante adepta a la política de Milei, de Trump, todos estos cambios sentíamos nosotros que aumentaba la xenofobia, el racismo, hasta en las comunicaciones y publicaciones uno veía los comentarios y la verdad era horrible lo que se leía. Y los que estábamos en el tema, en el día a día, en la atención al migrante, en los trámites, decíamos, ¿cómo se va a implementar esto? Desde cambiar dónde se genera la ciudadanía argentina. Se hacía en tribunales federales, ahora lo iba a tomar migraciones. Nosotros estamos en CAPEN, este centro, que es un espacio físico, está a 2 cuadras de migraciones. Nosotros conocemos migraciones, tiene pocos box, y ellos, desde esta ley, esta DNU,
que ha implicado, en nuestro caso, que en mayo teníamos una atención de 210 casos, 210 trámites, en octubre llegamos a 500. En nuestro caso, con la misma cantidad de personas en la atención, entonces se nos duplicó. Y también lo que implica que las personas demoren más, la gente está más asustada. De migraciones lo que están haciendo es directamente vayan a CAPEM, porque para hacer el trámite de residencia o renovar, la mayoría es por web, y se nos da con que tenemos muchos migrantes o no tienen computadora, no tienen internet, o no manejan bien el sistema, no saben escanear un archivo, o no lo saben adjuntar. Entonces vos le estás diciendo andate y hacerlo solo, no lo van a hacer, no tienen dónde imprimir los comprobantes para pagar las tasas. Entonces nosotros desde CAPEM estamos contentos que la gente de migraciones los esté mandando, porque por lo menos vienen acá y nosotros le brindamos ese asesoramiento y acompañamiento en la información. Nosotros no somos un ente que controlamos, nosotros informamos. Entonces, los estamos ayudando a hacer todos estos trámites. Entonces nosotros tenemos más cantidad de atención, la gente está más preocupada, más asustada. Nosotros reclamamos a migraciones que nos capaciten en estos cambios de ley. Todos fuimos aprendiendo juntos. Cuando cambiaron la ley o flexibilizaron de septiembre a enero para venezolanos, ahí sí recibimos todos los que estamos en atención a migrantes una capacitación. En esto no recibimos capacitación, y recién hace 2 semanas confirmaron que el trámite de ciudadanía lo hace migraciones. Y nosotros empezamos a agarrar la web, porque lo tenés que hacer por web, y nos falta eso, esa como capacitación desde el Estado en este cambio de la reglamentación, porque somos nosotros los que le estamos facilitando todos estos tipos de trámites. Así que eso veo, no vemos el porqué de esta modificación que modifica y perjudica, porque la Argentina tiene tratados y internacionales que defienden el derecho de la salud, de la educación, y no se estaría cumpliendo. Afortunadamente en Córdoba, desde la gestión del intendente Pacerini, que tiene los temas de integrar, conectar y humanizar, nosotros desde CAPEM lo estamos haciendo, tratamos de hacer. Si hay algún inconveniente que no lo sepamos resolver, sabemos a quién preguntar. Tenemos la suerte de trabajar en red con distintas organizaciones, organismos locales, ya sea el SJM, Pastoral, el Gobierno de la Provincia, OIT, ACNUR, que estamos integrando una mesa de integración socioeconómica, que cuando hay estos cambios o estos miedos, nos consultamos entre todos, y si nosotros no lo sabemos hacer, sabemos que el Gobierno de la Provincia lo puede hacer, sabemos que el servicio jesuita. Entonces en eso nos sentimos acompañados en algo que estamos en desacuerdo. Muchas gracias. Bueno, parece que está equilibrado o pensado la distribución ahora las intervenciones, pero siguiendo con este tema justo de las narrativas, enviándote a ti, Temis, está más fácil. Insisto, hablando de narrativas, me gustaría que nos pudieras compartir qué papel juega la narrativa pública sobre migración en la formulación e implementación de políticas locales. Si pudieras tenerte los 3 minutos, por favor. Adelante. Bueno, me parece que la construcción de narrativas es parte del desafío que el día de hoy enfrentamos todos los gobiernos y todas las instituciones gubernamentales
una práctica que nosotros creemos que ayuda a vincular en un sentido positivo a las dos poblaciones. Otro proyecto que estamos desarrollando también con el acompañamiento de UNICEF y de Casa Alianza es nuestro centro de educación comunitaria y de cuidados que muy pronto estaremos lanzando en la colonia Guerrero, y que lo que busca es recibir sí a la población migrante, pero también a la población de acogida que requiere cuidados, a las infancias que no hay mamá, papá que cuide porque el horario laboral es mucho más amplio que el horario escolar. Y para nosotros el tema de la escolarización también ha sido un desafío porque no hay nada que impida a las instituciones educativas recibir a la población migrante, mucho menos en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. De tal forma que desarrollamos un protocolo también con el apoyo de UNICEF, con la Autoridad Educativa Federal, para garantizar que ninguna infancia migrante sea rechazada por la educación pública. Y poco a poco hemos avanzado en ese sentido, pero la inclusión educativa genera también un mensaje positivo a las familias que tienen a sus hijas y a sus hijos en esas escuelas. Lo hemos vivido en el mismo barrio de Tepito, después de esta discusión tan absurda de si estaba bien o mal tener albergues migrantes. La propia población empezó a tener participación de sus propias infancias, es decir, en casa, en las familias. Los niños escuchaban comentarios en contra de los albergues, en contra de los migrantes, y los niños externaban a sus familias que su amiguito de la escuela primaria pues era un niño venezolano con el que jugaban y que no veían nada de malo que estuviera viviendo en su colonia y acudiendo a su escuela. Entonces, para nosotros el tema de las infancias se ha convertido en un asunto muy relevante porque realmente los procesos discriminatorios los asimilamos las personas adultas. Las infancias, pues por supuesto que no viven con esta cantidad de estereotipos y de estigmas en contra de la población. Para nosotros también fue un reto lograr ganarnos la confianza de la población migrante, porque bueno, por lo general hay un rechazo al acercamiento con cualquier institución gubernamental. Y para lograr derrotar este obstáculo, nosotros incorporamos, particularmente en el antiguo asentamiento que estuvo presente en el Parque Guadalupe Victoria, una carta que de manera permanente atendía a toda la población, pero que priorizaba la vinculación con las infancias, el acercamiento con las infancias. Y cuando se presentó ya la oportunidad de buscar un traslado del campamento al albergue, los primeros convencidos de ir a un albergue eran los niños, porque sabían que iba a ser un espacio seguro, donde iban a tener actividades, donde iban a encontrar a personas que les escuchaban y que no les discriminaban. Entonces, bueno, yo sí diría que, retomando además la participación de mi compañero del Instituto Nacional de Migración, hablar de infancias migrantes tiene que ser un asunto prioritario en el desarrollo de la política pública, más aún en un país que reconoce que todas las infancias nacidas en nuestro país, aunque sus padres sean extranjeros, obtienen en automático su nacionalidad. Gracias. Muchas gracias, Denis. Ya habías nombrado cuestiones sobre las alianzas, sobre cómo es importante también vincularse. Y Andrés, me gustaría saber, en el caso de Bogotá, qué lecciones les han dejado el proceso de articulación entre el gobierno local, nacional y las organizaciones sociales. Y aquí sí, dos minutos, pero bueno, vamos a tener también un espacio justo para preguntas y terminando también podemos ampliar todo esto. Pero adelante, por favor. Sí,
tema migratorio dentro de un debate político que va a permitir llegar a unas soluciones que tenemos que mantener el proceso. Y para continuar en esta parte del proceso es fundamental es el trabajo con organizaciones. Y el trabajo con organizaciones de base, que no solo trabajen solamente con los migrantes, sino también con comunidades de acogida y con otros escenarios sobre fundamental. Porque este es un ejercicio que no solamente es para migrantes. Vuelvo, insisto, en el anterior punto, la migración no es un trabajo, la migración no es un ejercicio de migrantes. Las comunidades de acogida también tienen una historia que contar, también tienen otros escenarios y eso nos permite nuevos espacios de articulación. Ahí la experiencia es por las mismas dinámicas en que se formaron las organizaciones que trabajan en temas migrantes en Colombia, dependían mucho de cooperación norteamericana, por lo cual 2025 fue un golpe enorme para ellas. Y aquí vamos a hablar de supervivencia de las organizaciones. Y acá, y eso es una conversación que he tenido con personas de Hola América, es donde tenemos que empezar a innovar en estos actores. Porque al trabajar y aterrizar estas ideas, donde se puedan trabajar todas las iniciativas, es donde vamos a ganar sostenibilidad y garantizar el trabajo articulado. Y eso implica no estar simplemente dando contratos a las organizaciones pequeñas para que sobrevivan al COVID, sino generar realmente modelos que permitan una sostenibilidad y que entren a tener responsabilidades certeras, permanentes en los diferentes procesos que se están dando. Y ahí es donde los modelos de inversión con impacto pueden ser muy importantes, porque al final puede que en términos para el sector privado no sea un retorno muy rápido, pero sí puede ser un retorno que pueda ayudar dentro de los patrones ESG o los diferentes u otros patrones que van a generar un mejor trabajo con la comunidad, con estas organizaciones. Aquí el punto es que terminamos trabajando con estas organizaciones para garantizar mayor convivencia, una mayor aterrizaje de los temas migrantes, el conocimiento entre ellos, pero sobre todo nos va a permitir hacer mucho más fácil a autoridades locales, a las más locales donde en las ciudades o en los espacios donde existen unas subdivisiones, pero también con el gobierno nacional van a terminar necesitando trabajo de manejo de datos, trabajo de impacto con ellos, de cómo va a trabajar con todas las organizaciones, pero al final no puede ser simplemente un trabajo de organizar como se ha trabajado tradicionalmente. Ahí es donde está el reto. Muchas gracias. Juan Carlos, Cárdenas, ya mencionaba Temis esta vinculación, es algo que no conocía yo, en específico sobre cómo las infancias han de alguna manera pues ayudado a impulsar probablemente estos procesos de integración. Y me gustaría saber si nos puedes comentar qué acciones concretas está impulsando el Instituto Nacional de Migración justo para fortalecer la protección a niñas, niños y adolescentes y otros grupos vulnerables en el contexto migratorio. Sí, gracias. Bien, es importante mencionar, como les refería, pues los que tienen ya un poco más de años recordarán que anterior a las reformas a la ley de migración en 2021, ahorita podría pensarse inconcebible que una familia, un núcleo familiar, un niño, niña o adolescente fuera trasladado a una estación migratoria. A partir de la reforma que mencionamos de 2021, pues las instituciones especializadas en niñez
si logramos prevenir, podemos identificar violencia sexual, podemos proteger a los más vulnerables dentro de los vulnerables. Otra exitoso, aquí yo creo que está, creo que estamos intervenidos. Yo de regreso mañana. Desafortunadamente, y esto es lo que me resuena, las políticas públicas son importantísimas y la coordinación de sociedad civil con gobiernos es importantísima, la cooperación internacional ha tenido un rol importante para trabajar con los más vulnerables, pero nos dimos cuenta que estábamos codependientes del financiamiento de los Estados Unidos. Este financiamiento se paró, ¿ok? Se paró y quedó mucha gente vulnerable, más a riesgo de enfermedades y de situaciones bastante dramáticas. Así que fue un buen trabajo que ahora estamos buscando otros sectores, otros cooperación internacional para poder tener continuidad en el proyecto. Una también muy exitosa fue en Nueva York. Nuestra organización, A4A Safe for Life, era la única organización en Nueva York que tenía experiencia trabajando con la población migrante venezolana, porque lo hacíamos en Sudamérica. Nosotros tenemos 28 sedes en Sudamérica y hemos trabajado esto por los últimos 10 años. Cuando comienza en el 2022, la oleada migratoria de Nueva York fue diseñada políticamente. El gobernador de Texas, Abbott, empezó a mandar en autobús a migrantes a Nueva York. Esa migración, el 70% eran venezolanos, que eran los que venían cruzando desde los Estados Unidos. Venían cruzando desde Sudamérica, cruzaron hacia Nueva York. Cuando llegan, reciben una llamada de la alcaldía de Nueva York, porque sabían que nosotros éramos los únicos que conocían esa población. Entonces pudimos en Nueva York trabajar coordinado con el alcalde que estaba recién llegado, tenía 4 meses de alcalde, con el secretario de Migración de la ciudad de Nueva York, que por cierto es un dreamer, es un mexicano que cruzó la frontera a los 5 años. Esa es la belleza de Nueva York, y la verdad que me siento muy orgulloso de que sea mi ciudad. Y logramos articular para generar servicios, empezando desde la ayuda humanitaria, porque las personas llegaban descalzas, hasta modelos de integración, entendiendo que necesitábamos conocer a estos migrantes. En los Estados Unidos tenemos un gran reto racial. En los Estados Unidos se agrupan a la población. Y nosotros, tú cruzas a los Estados Unidos y ya somos latinos o hispanos. Pero el migrante forzado, todo migrante no, tú eres mexicano y eres de tu ciudad. Y así es, de donde llegues. Entonces, el lograr cambiar las intervenciones en la ciudad fue un gran logro, diciendo no puede tratar a esto como latinos, porque ellos ni saben, ellos son de Maracaibo y son de Táchira. Vamos a ver quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus necesidades. Esto nos llevó a poder identificar temas desde la integración de la niñez en el sistema público de educación de la ciudad de Nueva York, donde nos dimos cuenta que los niños migrantes suramericanos, porque no solamente eran los venezolanos, ecuatorianos, colombianos, que cruzaron el Caribe, son los niños que no están aprendiendo inglés. Y pudimos buscar en los archivos que hay estudios que muestran que niños que vienen con traumas les cuesta aprender el idioma. Niños muy chiquitos, que generalmente si tú te vas a un país, tu hijo que tenga menos de 12 años, en 6 meses ya te agarró el idioma. Teníamos niñas ya con 2 años que no está sucediendo ahora. Estamos trabajando en un estudio para poder probar que es importante la salud mental de los niños migrantes en el sistema educativo para poder
eso lo hicimos coordinado con la ciudad y ha sido bastante exitoso. Soy muy cuidadoso cuando hablo de la ciudad porque Nueva York se ha convertido en este último año en un caldero político, ¿no? Donde el alcalde saliente realmente le tocó enfrentar una ola migratoria en Nueva York sin precedentes, donde activó los albergues de la ciudad bajo la ley creada en 1981 de garantía de albergue para cualquier ciudadano. Nunca se pensó que Nueva York podía recibir a 250.000 migrantes en un año. Se hizo muy controversial y luego, bueno, ya no es ahí en resumen. Pero nos tocó navegar esto como hasta el cambio interno nosotros tenemos que asegurarnos que hay continuidad de esa política. Entonces, ¿dónde es el rol de sociedad civil, de lo que identificamos que podemos coordinar con, en este caso, el gobierno municipal? Ahora podemos asegurar que la población se continúa con el servicio, se continúa identificando cuáles son sus necesidades para asegurar una integración segura, una integración sana, una integración que nos pueda llevar a la independencia económica. Ahora en Nueva York estamos viviendo un periodo nuevo. Ahora con este alcalde tenemos el primer alcalde migrante, el primer alcalde musulmán, el primer alcalde de 34 años, que creo que no ha pasado, el último de 30 años fue en 1890, con una idea nueva que entiende la importancia de hacer coordinación. Nueva York
millones de 3 millones de venezolanos a Colombia y esa situación desde 2018. La Oficina de Migración de USAID en Colombia aprobó proyectos de inclusión económica, de educación, de salud, de gestión migratoria, y hay muchas buenas prácticas que se deben reconocer. Aló. Ya llegó mi. Se debe reconocer y de rescatar, porque hay mucha evidencia al respecto, y creo que Colombia se puede aprender muchísimo. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra, creo que el tema de narrativas, bueno, claro, porque se ha venido hablando muchísimo, pero yo dirigí el proyecto de educación y migración de USAID en Colombia, y lo que encontramos es inclusive que con la comunidad educativa hay muchas diferentes percepciones. En parte lo que hacíamos es destacar el rol de la población migrante en Colombia, con los procesos de 34.000 estudiantes migrantes matriculados en el sistema en 2018 a 600.000 en el 24. Es uno de los pocos países que logró mantener la matrícula gracias a la población migrante después de la excepción que se dio a partir de COVID en todos los países. Entonces, eso no siempre lo percibían. Es importante que esas narrativas también se estén contando y cómo beneficia a los docentes, cómo beneficia a los estudiantes. Y con IMA, con Natalia Durán, que por ahí, hicimos un estudio para destacar los beneficios de la población migrante en la educación en Colombia, contar nuevas historias. Entonces, bueno, es importante la narrativa y el rol de los medios de comunicación en este sentido, ¿no? De contar y amplificar historias positivas y buenas narrativas. Entonces, son comentarios para escuchar la reflexión. Claro, me encanta escucharme. Yo soy mexicano, llevo 22 años, llevaba 22 años fuera de México, inmigrante en condiciones de privilegio, pero también entendiendo lo que comentas en Estados Unidos, y salí de Estados Unidos, especialmente en la primera administración de Trump, y hasta aquí. Y la importancia de las infancias migrantes y los derechos, y que la política pública no queda solo en la convención, pero encontramos en Colombia que mucho es la interpretación, la aplicación, la difusión, porque sí, en efecto, puede decir, pues un niño migrante tiene derecho a la educación, pero la barrera está en el celador, está en la secretaria, está en el director, está en los otros estudiantes, o sea, la cantidad de barreras que enfrentaba un estudiante, en este caso migrante, solo por percepción, solo por xenofobia, no siempre es xenofobia por discriminación, es una, pero de ahí, rezago educativo, extraedad, o sea, cualquier cantidad de otras barreras. Entonces, sí, el análisis requiere como un análisis con mucha profundidad y minucia. Y la implementación, que a veces es lo más difícil. En cuanto a la salud mental, nuevamente en Colombia hay un programa que se llama Semillas de Apego, una evidencia impresionante de apoyo psicosocial y salud mental para infancias que han atravesado procesos de movilidad, y que recomendaría allá a la ciudad de Nueva York que les echan ojo a Semillas de Apego. Y bueno, escuchar ahí un poquito de reflexiones sobre esos temas. Gracias. Pues ustedes saben que no hay tanto tiempo, pero aprovechando las preguntas que hicieron, bueno, creo que podemos empezar de allá hacia acá. Exacto, entonces les pediría que aunado a las preguntas que les hicieron, si pudieran hacer también pues una especie de recomendación concreta para fortalecer la articulación multisector y bueno, si pueden hacer una especie de llamada a la acción, ¿cuál sería? ¿Qué recomendación haría? Entonces, si podemos empezar para allá. Adelante. Para responderte el tema de lo laboral, en relación a Córdoba, hace 2 semanas hicimos una capacitación con empleo sobre 2 planes que tienen, que es el PPP y el más 25 más 46. Es inserción laboral. Al que recién empieza a trabajar, al que tiene más 25 y más 46, del gobierno de la provincia en conjunto con el municipio. En estas charlas apuntadas a migrantes y refugiados se los ayudaba a conseguir empresa, porque uno tiene que llenar un formulario, entonces bueno, en qué empresa, y también todo es por medio de un sistema que se llama CIDI, Ciudadano Digital. Tenés que, para anotarte y conseguir turno para todo, para hacer cualquier trámite en la ciudad, tenés que tener eso. Entonces bueno, especialmente para el que buscaba en relación de dependencia. Después hay mucha cantidad de migrantes
que optaron por emprender. Entonces, en relación al emprendimiento, el municipio tiene el Club de Emprendedores que vive generando charlas y capacitaciones. El tema es que por ahí, con la moda del emprender o de las charlas de capacitación, muchas veces pasa en que charla y cuando te tratás. Entonces, gracias a organismos internacionales que nos suman a proyectos, por ejemplo la OIT, nos brindó la capacitación de IMESUR, Inicie y Mejore su Negocio para emprendedores, para migrantes. 40, 50 se anotaron, 40 siguieron, un capital semilla para esos emprendedores, para la mitad aproximadamente, y tenemos esos emprendedores con ese capital semilla que le ayude a esos emprendimientos. Por otro lado, la OIM, estamos con el proyecto de Feria Migrante, que ellos nos brindan 20 estanes para llevarlo a distintas ferias, sonido, tablones. Entonces unimos lo de OIT, los emprendedores que los tenemos, con los espacios de Feria Migrante, que el municipio tiene distintas ferias, y entonces ahí vamos uniendo a esos emprendedores. Después, con la parte de muchos también vienen con títulos universitarios, a veces no se los puede homologar ni convalidar, entonces en CAPEM también brindamos talleres de oficio, entonces no convalidar tu título, pero vení curso de electricidad y de un montón de oficios que tenemos un certificado que valida para hacer eso. Después, bueno, el tema es estar alerta y atento de dónde podés hacer una alianza con las distintas organizaciones. En cuanto a trabajar con alianzas, ya tenemos ese ejercicio, porque el ingreso económico no lo tenemos, pero tenemos el contacto con quién podemos hacer alianza. Ejemplo, en cuanto a la salud, en una semana se va a hacer una jornada de salud SJM con la Cruz Roja, los médicos venezolanos que están en Buenos Aires. Muy bien, nos vamos a encontrar. CAPEM y la municipalidad va a estar en esta jornada de atención y salud a migrantes. Entonces, es eso, es sumarnos a todo lo que se pueda. Y otra cosa que me olvidé en relación a la inserción laboral, el 26, Mariana Verán, referente de la OIT, llega a Córdoba y vamos a hacer una reunión con esto que yo les contaba, que es ADEC, Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que son las cámaras de comercio, y se les va a brindar una charla sobre la guía de contratación a migrantes, porque muchas veces las empresas no contratan porque no saben que los pueden contratar. Entonces, no quiero correr riesgo. Entonces, la OIT viene a hacer esta capacitación. Y nosotros después, cuando si tenemos esta bolsa de trabajo, tenemos tanta cantidad de personas migrantes, y ahí empezar a hacer el contacto para el que necesita el trabajo en relación de dependencia. Para el tema de emprendedores hay muchas opciones en Córdoba, pero el tema es que pierdan el miedo a las empresas de contratar a personas migrantes. Y para terminar, el tema de trata, antes de estar acá, la periodista de La Voz del Interior de Córdoba hicimos un informe sobre trata, especialmente en personas migrantes. Es muy difícil encontrar a personas que quieran dar el testimonio. Muchas veces si encontramos, obvio que en anónimo, hasta el 2012 en Córdoba había estos lugares tipo whiskerías, ya está prohibido eso. Se migró la forma de trata que se podía encontrar ahí en redes. La pandemia modificó la forma de trata, muy difícil de detectar. No sé si todo el mundo en Córdoba o en Argentina sabe cuál es el número, a dónde hay que llamar
villeros, la comunidad boliviana. Si puede ser Samantha, por Listo. favor. Bueno, sí, yo le doy. Entonces, Córdoba, el municipio está muy atento al tema de la explotación laboral y también para ir a controlar esos lugares donde explotan, ya sea el textil, que mucho, en los ladrilleros. Bueno, Sí, yo solo sobre trata de personas, también en Chile hemos visto cómo ha ido aumentando el delito y que desde las políticas públicas las principales brechas quizás son, primero, generar más conciencia de qué es la trata de personas. Hay gente que no sabe lo que es o que lo confunde con el tráfico de migrantes. Entender que no es algo que solamente afecte a personas extranjeras, sino que también a veces a nacionales, y que ha ido creciendo silenciosamente y está muy vinculado al crimen organizado. O sea, los desplazamientos forzados son una oportunidad para las organizaciones criminales para captar a esas personas y explotarlas. Nosotros en Chile vemos casos de explotación laboral, de explotación sexual, pero también de explotación criminal, que son personas que están siendo amenazadas para que lleven a cabo actividades criminales, como por ejemplo traslado de drogas. Y ahí hay una discusión a nivel, sobre todo judicial, de cuándo termina, por ejemplo, un caso de abuso laboral y dónde empieza la explotación, la trata de personas por trabajo forzoso, donde hay una actividad de comercio sexual y donde se convierte en trata de personas por explotación sexual. Y en eso al menos en Chile estamos bien atrás y no hay conciencia, los funcionarios públicos no tienen los elementos para identificar cuándo hay trata de personas y ellos tienen la obligación de denunciar esos casos. Y también de qué manera llegamos a víctimas que a veces no saben que son víctimas, o que les da miedo denunciar, o que no quieren denunciar porque denunciar significa que van a perder su fuente de ingresos, porque no tienen otra alternativa, es parte de la lógica de la trata, que no tienen otra alternativa que seguir en esos círculos de explotación. Y que haya políticas migratorias y de protección internacional que sean coherentes y consistentes, que permitan la formalidad laboral, que permitan la migración regular, también es una medida muy relevante para disminuir ese mercado ilegal que tienen hoy día las redes de tratantes para captar a personas y hacerles ver o pensar que la única opción que tienen es ser explotadas para poder salir de su país o para poder llevar adelante su vida. Bueno, porque puedo continuar con esto, pero quiero, con tu primera pregunta, me pareció interesante que hablas de los expat. En los Estados Unidos, expat inmigrante es la manera de cómo marcamos racismo. En el expat son los americanos que van a Europa o los europeos que van al mundo, o el término para el migrante, sea si vienes de un país de Sudamérica o de Latinoamérica o de África o de Asia, eres migrante. Ahí viene la diferencia de la migración económica, si vienes por transferencia de tu empleo, corporación, la migración financiera que va por otras circunstancias no busca servicios, y no busca servicios ni de gobierno. Ahí es donde viene el rol de los consulados, que los consulados son los que hacen sus trámites legales. Entonces, ese término no se usa en los Estados Unidos para definir un migrante que venga de Latinoamérica, ni de África. Todos son migrantes. En términos de trata, nosotros hicimos un estudio en el 2021 con población migrante en Cúcuta, que es la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. En ese momento el número de cruce legal e ilegal fue hasta el 2023 en población migrante que practica sexo por supervivencia, incluyendo la casa joven. Empezamos haciendo un trabajo, lo que pensábamos que eran trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales, donde estaba toda la población representada, desde mujeres heterosexuales, hombres gays, mujeres trans, hombres heterosexuales, bisexuales, representó a toda la población migrante venezolana. Y lo que descubrimos es que el 80% de las personas no era trabajo sexual, era sexo por supervivencia, que es una manera de trabajar, donde el recurso económico los mantenía ahí, y muchos dueños de casa, de web, los mantenían ahí porque tenían sus documentos. Eso se convirtió en un tema realmente poco hablado, y nosotros logramos, yo estuve dentro de una de las casas web, donde estaban expuestos al VIH, donde estaban expuestos a
era lo que le podía pagar el 80% a su familia, ni siquiera lo hacían por la supervivencia individual, era la supervivencia familiar. Es un estudio que está nuestro, que eventualmente se lo puedo compartir. En términos de inserción laboral, yo siento que enfocado a la migración venezolana, Chile y Argentina fueron ejemplos, sobre todo de insertar a los profesionales, los médicos, profesionales que fueron a sus países. De hecho, sí, nosotros, Argentina y Brasil, Perdón, si pudieras ok, ya lo tengo cerrado, pero ya lo tengo que cerrar. La migración que fue del sur a los Estados Unidos no salieron ni de Argentina ni de Brasil, de los países donde la migración estaba más integrada. Así que ahí se trabaja con las posibilidades, una, de crear networks, redes, para que las personas que no tengan documentos puedan ser por medio de ellos mismos que sepan cómo se construye una manera de conseguir un trabajo. O enviarlo a cómo poder tener un trabajo una vez que tengan sus permisos de trabajo. Ahí te lo sé. Muchas gracias. Me da mucho gusto que esté aquí en Servicio Nacional de Empleo. La verdad es que creo que es un actor clave que nos hace falta sumar en nuestra planeación que tenemos programada para el próximo año. Estamos desarrollando un plan muy ambicioso junto con el Instituto Nacional de Migración para que el empleo pueda ser una ruta de regularización migratoria que nos parece necesario para atender ese 40% de la población que dice que su nuevo hogar es la Ciudad de México. Ya estamos trabajando con el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Estamos considerando la necesidad de otorgar certificaciones laborales, también con conocer, y con la Agencia de Empleo Tecpantli-ISPA, que desarrolló la jefa de gobierno recientemente, pero creo que pues, el Servicio Nacional del Empleo puede ser una mejor fundamental para sacar adelante políticas, así que en un momento más intercambiamos contacto. Sobre el tema de trata, bueno, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, particularmente con la Subsecretaría de Inteligencia, que tiene una radiografía muy clara de dónde están las redes de trata, qué grupos delincuenciales son las que las operan, y hemos intervenido ya en un par de hoteles que están implicados como hoteles donde había trata de personas, explotación sexual. Es importante hacer esta diferenciación que ha mencionado Jesús sobre el sexo por supervivencia y el trabajo sexual, porque también nosotros desde el gobierno de la ciudad creemos que el trabajo sexual es un trabajo que tiene que garantizar los derechos de las personas que de manera independiente y autónoma ejercen el trabajo sexual. En esta misma coordinación para lograr erradicar la trata participa también el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que nos acompañan en todas las reuniones. Sobre el tema de los expats, pues bueno, justamente el grave problema es que no son personas que tengan una migración permanente en nuestra ciudad. O sea, se esperan a no rebasar la máxima cantidad de estancia como turista en la Ciudad de México, van a su país y vuelven. Entonces, no solicitan ningún tipo de servicio al gobierno de la ciudad. Más bien tenemos una crisis que es todo el proceso de gentrificación que lleva en la Ciudad de México 20 años se ha acelerado, es decir, no es nueva la gentrificación, no llegó con los expats, pero sí que se ha acelerado. Y más bien el enfoque que tiene el gobierno de la ciudad es garantizar el acceso a la vivienda asequible, otorgada por el gobierno desde distintas nuevas rutas, como la renta, no solamente la renta de vivienda. Y bueno, únicamente compartir que en el tema de narrativas nos interesa mucho conocer todas las experiencias. Estamos muy cerca de lanzar un video podcast donde podamos generar nuevas narrativas, donde puedan participar además las personas en contexto de movilidad, hablando en primera persona, sobre cuál ha sido su experiencia de integración en la Ciudad de México. Y un último tema que había olvidado sobre las políticas públicas que van acompañadas de un proceso de vinculación positiva con la población de acogida. Nuestros albergues, pues evidentemente tienen que preparar alimentos todos los días. Y uno de los requisitos que nos puso la jefa de gobierno para la adquisición de esos alimentos es que todas las hortalizas fueran adquiridas por productores de la Ciudad de México, y eso nos ha permitido reactivar 4 chinampas en Xochimilco, y que entonces existe un beneficio a la población de la ciudad y a
frente a un gasto público que se tiene que hacer, que es la elaboración de alimentos para las personas que son huéspedes de nuestros albergues. Gracias. Muy breve, por favor. Bueno, primero, expatriados. Creo que más allá de expatriados es necesario, y es una primera invitación siguiendo lo que nos dice Luis, llamaba a la acción es empezar a trabajar el tema migratorio de una forma integral. Porque al final, desde el caso colombiano que hablo, la versión más integral está enfocada principalmente en temas de regularización. Pero las políticas públicas que han sabido, que han salido en Colombia alrededor del tema migratorio, más allá de lo regulatorio, de la integración, están enfocados a la situación de diáspora venezolana y asiática. Y creo que esto implica pensar la migración de otras maneras, tener en cuenta cuáles son las discusiones. Hablamos de venezolanos, cualquier ciudad le encantaría tener personas y integrarlas, pero es para reconciliación, gentrificación. Eso es una pensada, y es una invitación en salir del tema migratorio de estos problemas, sino también verlo en términos integrales. Tiene que ver con vivienda, tiene que ver con todo. Y los expats entran ahí. Entonces ahí nosotros tenemos esa dificultad. Por ejemplo, tenemos ley de retorno en Colombia que nos ha aplicado hace 13 años. Y eso debería estar articulado. Y es un factor articulado con otro tema. Trata de personas. En Bogotá tenemos política pública de trata de personas que tiene un trabajo con seguridad y todo eso, pero por supuesto, como decíamos, la migración complejizó el fenómeno. ¿A dónde hemos llegado? Trabajando con OIM, con Migración Colombia, que es la agencia PAR en Colombia, de trabajo con Carlos, tenemos una app, libre app de la paso ahorita, donde todas las personas interesadas pueden hacer denuncias e información sobre casos de tráfico de personas. Sabemos que Bogotá se dio un sitio top en el tráfico por pocos días de paso para personas, pero para trata de personas todo lo que ustedes quieran. Pero al mismo tiempo, ¿cómo articular nuevos actores? Hablando de tráfico, y es por memoria, porque tengo limitación de tiempo. No, los que vinieron de afuera se vinieron por Avianca, vieron un folleto sobre trata de personas. Eso fue liderado por Bogotá y Medellín. Hay que dejar que Medellín también tuvo importancia para coordinar con otras agencias y fundaciones para qué hacer en casos donde uno haya sospechas. Y ese trabajo lo estamos aplicando también con Aeroméxico, con la TAM, mirando cómo podemos articular. Ya tenemos unas limitaciones legales en términos de alarma. Las aerolíneas no pueden hacer alertas de la noche a la mañana y los agentes migratorios, que en Colombia funciona bastante bien. Inserción laboral. Ese es uno de los retos donde toca pensar integralmente, y simplemente porque políticas solamente para migrantes no funcionan. Lo que toca es cómo eliminar los obstáculos a las políticas existentes. Todas las ciudades tienen políticas de empleo incluyente que valen entre poblaciones, algunas bases de datos, pero es cómo optimizar resultados. Acá estamos trabajando incluso en conjunto con México y unos aliados que se encuentran en el auditorio. Estamos hablando de cómo utilizar la tecnología para facilitar procesos de certificación, validación de documentos, que puede ser interesante. Pero aquí en términos grandes, la gran experiencia en inserción laboral es, uno, manejar las expectativas. Y aquí quiero ser totalmente sincero. Acá todos estamos trabajando en buscar inserción laboral. Si acá tenemos un programa, y Gustavo, que ha estado con USAID, lo conoce, si nosotros en este año conseguimos 500 puestos de trabajo sostenibles durante más de un año, por favor salgamos esta noche y celebramos. Pero 1000 personas no es nada. Y ese es el punto. La capacidad del alcance de esos trabajos no es suficiente, por lo cual toca articularlos con otros sectores. Donde nosotros hemos tenido mayor éxito es trabajando con sectores. Es decir, encontrando y haciendo intervenciones puntuales en un sector donde conocemos cuáles son las necesidades. Por ejemplo, el transporte, la educación, las licencias de conducir, todos los procesos donde los diferentes sectores van sumando, ahí tenemos mayor sostenibilidad en inclusión laboral. Pero volvemos al punto, en términos de alcance, todos sabemos acá, no vamos a lograr números muy grandes porque es muy complicado. Crear un empleo para migrantes, para cualquier otra población o para cualquier persona es muy difícil. Pero es la apuesta que tenemos que hacer y empezar a articular con emprendimiento. El medios de comunicación y narrativa siempre tenemos que trabajar. La única experiencia con Bogotá, y lo que hemos aprendido es, hay que hablar una anécdota y me demoro 30 segundos. La discusión, no porque esa tengo que explicarla, esa mejor explicarla. La anterior administración hizo una política pública y nosotros entramos a implementarla, y la decisión política es seguir dándole continuidad. Pero la única
tema donde decidimos hacer un cambio fundamental y nos generó problemas con el nombre. Ellos le habían dicho la política de los nuevos bogotanos. Los nuevos bogotanos, que es siguiendo la lógica de los New Estonians, que era un programa en Boston para la educación de la mujer. Nosotros dijimos eliminar nuevos bogotanos. Por una cuestión filosófica era si hay nuevos bogotanos, significa que hay viejos bogotanos que están generando, o simplemente en términos de la apropiación de aprendizaje con víctimas, que yo no puedo obligar a una persona a ser bogotana cuando es forzado. En fin, a ver, en términos prácticos no hay una gran diferencia entre términos filosóficos y ¿cuál es el punto? Cuando nos hacían, y esto de que organizaciones empezaron a crear ahí, cuando nos empezaron a preguntar, y entonces, ¿cómo nos van a llamar? Cuando les contamos esto a las organizaciones, y entonces, ¿cómo nos van a llamar a nosotros? Pues duramos 2 semanas pensando, nos frustraron, no sabemos qué responder cuando nos empezaron la pregunta. En términos de narrativa, cuando uno habla de migrante deja de hablar a los otros, pero porque los tengo que llamar de alguna manera. El escenario de conversación eres el punto del que hay que hablar. Entonces, en vez de hacer una campaña hablando de migrantes, hablamos del escenario. Y ustedes van a ver que en términos de diversidad Bogotá, toda la lógica, y se ha visto en el eslogan, pues casi un eslogan, no puede ser eslogan, es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Y los festivales y la campaña que estamos haciendo en Bogotá es en Bogotá me encuentro, donde se encuentro, donde yo puedo ser, donde yo puedo ser persona. Y es como en vez de hablar de las personas, es como celebramos que toda esta comunidad, todo este escenario es el que permite la narrativa y así llegamos a los comunidades de acogida. Y conocer los medios de comunicación es entender cómo funcionan los medios de comunicación. Nosotros nos estrellamos formando periodistas porque cambian las cifras, por favor. Y el último, educación. No, pues educación es clave. Bogotá hoy en día solamente el sistema público tiene 70.000 niños. Solamente en el sistema público, más de 100.000 con el sector privado. Eso significa una inversión de más de $100 millones al año, solamente para niños. Y ahí estamos trabajando en temas de xenofobia, como hizo Gustavo, que acompañó todo el proceso de educación. Colombia logró garantizar el acceso a las personas y eso con apoyo técnico para hacerlo. Aquí el punto es, si este será la educación, sí se vuelve un tema. Lo hablábamos en un momento. Bogotá, solamente la ciudad hoy en día tiene tasa de fertilidad de 0,9 hijos por mujer en general. Estamos por debajo de todo. Eso significa, la migración es una oportunidad y en términos educativos se vuelve un escenario donde queremos aportarle a la ciudad. Pero como ese tema todos queremos estar graneando, pues eso lo dejamos